Cordial saludo. A continuación les voy a presentar el formato para el análisis de la problemática de generación de identidades y subjetividades solicitado en la guía. Mi nombre es Henry Uriel Reyes Barrios, del curso Sujeto, Comunidad e Interacción Social del Grupo Colaborativo 56, con la tutora Dana Marisol López Burbano. Este video fue creado el 9 de mayo del 25. El título de la noticia es local y nacional. Local, violencia silenciosa contra las mujeres de los maltratos en los hogares en Cali. Nacional, presidente de comunes afirma que testimonios de reclutados y abusados en la guerrilla hacen parte de una campaña de desprestigio. Un breve resumen de la noticia local. Los reportes de maltrato intrafamiliar en las mujeres han aumentado en Cali. Las denuncias formales han disminuido. Esto revela un fenómeno de violencia simbólica y silenciosa en muchas víctimas que acuden a autoridades por miedo de desconfianza y de institucionalización. Me llamó la atención de esta noticia la forma en que la violencia simbólica se traduce en silenciamiento. Las mujeres afectadas internalizan una idea marcada por el miedo, la culpa y la falta de legitimidad para anunciar lo que afecta su subjetividad y agencia. El contexto y el espacio, qué lugares se mencionan en esta noticia: en la ciudad de Cali, Colombia, en el contexto urbano, 2024 y 2025. Entonces, contexto socioeconómico, qué tipo de grupo social es presentado en la noticia: mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en especial en estratos bajos y medios, que algunas condiciones de dependencia económica. Sus actores son mencionados directos, indirectos, terceros. Directos, mujeres víctimas; indirectos, agresores, comunidad, terceras, autoridades judiciales, comisarías de familia, fiscalías, entidades de protección. Población afectada, la magnitud. Se estima que miles de mujeres viven violencia en sus hogares. En el 2024 se reportaron 3.500 casos, pero se presume que el registro es mucho mayor este año. Sus causas: ¿por qué ocurre la problemática de identidades? Por una cultura patriarcal que normaliza la violencia de género, por dependencia económica o el miedo, represalias y la falta de confianza en las instituciones que deberían proteger a las víctimas. El impacto actual en el grupo social, ¿cuáles son las implicaciones? Pérdida de autoestima, miedo constante, aislamiento, afectaciones a la salud física y mental, perpetuación y ciclo de violencia, afectación de hijos. Los hechos de violencia simbólica, ¿qué acciones de este tipo se visibilizan en la noticia? Estigmatización de las víctimas, exageradas y culpables, invisibilización del dolor y sufrimiento femenino, justificación y minimización del maltrato doméstico. Hechos de violencia física, ¿qué acciones de tipo de violencia? Agresiones físicas verbales dentro del hogar, control coercitivo, amenazas y agresión sistemática que no se denuncian por temor. La magnitud de alcance de la problemática presentada, muy alta, afecta a mujeres de toda clase de edades, condiciones sociales, con graves repercusiones de salud mental, autonomía personal y la vida familiar. Estereotipos de identidad, ¿qué narrativa se promueve en la noticia? Se refuerzan ideas como la mujer debe aguantar por los hijos, que la culpa por provocarlo, o se pasa por todas las familias, lo que impacta en la percepción de sí mismas como víctimas legítimas. Las brechas y necesidades, resolver. Mayor acceso a canales seguros y confidenciales para denunciar, educación, formación de funcionarios públicos para atender con enfoque los derechos, campañas que desnaturalicen la violencia y fortalezcan la autonomía femenina. La noticia nacional, me llamó la atención la forma
en que las voces de las víctimas son deslegitimadas y reducidas a instrumentos políticos, lo cual constituye una forma grave de violencia simbólica que niega su experiencia y su derecho de ser escuchados con dignidad. ¿Qué lugares? Contexto espacio, Colombia, en el marco de las audiencias públicas de la JEP y el proceso de paz firmado por las FARC. El contexto sociodemográfico, niñas, niños y adolescentes reclutados por las FARC víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado, mucha situación rural y de pobreza. Los actores, ¿quiénes son los sujetos que se mencionan en la noticia? Directos, víctimas reclutadas y abusadas. Indirectos, partidos comunes y líderes políticos. Terceros, la JEP, sociedad civil, medios del sistema de justicia tradicional. Población afectada con las noticias, la magnitud de alcance. Miles de víctimas de reclutamiento forzado, infantil y abuso sexual durante el conflicto armado. La deslegitimación pública tiene un impacto simbólico nacional. Las causas: por intereses públicos de autoprotección, negociación mismo de hechos históricos, ausencia de un enfoque cerrado entre las víctimas, se privilegia el discurso del victimario sobre el reconocimiento de los daños causados. El impacto actual, cuáles son las implicaciones que tiene la población objeto de análisis reportados en la noticia: revictimización, silenciamiento, retraumatización y desconfianza en la justicia. Se refuerza la idea de que hablar no sirve, lo que afecta procesos de verdad y reparación. Los hechos de violencia simbólica, ¿qué acciones de tipo de violencia se visualizan en la noticia? En esta noticia: descalificación de testimonios de víctimas, reducción de sus relatos a una campaña de desprestigio, invisibilización de dolor vivido, negación de la víctima, legitimidad de sus voces. Los hechos de violencia física, aunque no actuales, se recuerdan hechos físicos graves: reclutamiento forzado, abuso sexual, trabajo forzado, violencia física en campamentos. La magnitud o alcance de la problemática, muy alta, involucra a cientos de víctimas y la credibilidad del proceso de justicia tradicional. Tiene impacto en el reconocimiento social y estatal de las violencias vividas en el conflicto. Los estereotipos de identidad y subjetividad. ¿Qué narrativas promueve la noticia? Las víctimas son vistas como manipuladas o instrumentalizadas, lo que niega su autonomía y capacidad de narrar su verdad. Se mantiene la figura del exguerrillero como víctima política, minimizando a las víctimas reales. Las brechas y necesidades que acciones desde lo institucional, personal y cultural consideran la falta de resolver problemática presente en la noticia. Reforzar la centralidad de las víctimas y el discurso público, garantizar espacios seguros para el testimonio, sensibilización de líderes políticos sobre el enfoque de derechos, mayor respaldo institucional a las declaraciones de las víctimas de la JER. Por último, tenemos las conclusiones de los análisis a partir de los contenidos sugeridos. ¿Cuál es el papel de la violencia simbólica como dispositivo de configurar de las identidades y subjetividades? Este cumple un papel muy central y muy importante como dispositivo configurador. Según Bourdieu, la violencia simbólica es aquella forma de violencia que se ejerce sobre un agente social con su complicidad tácita. Eso significa que las personas que la sufren terminan interiorizando los significados impuestos por las personas que la sufren, terminan interiorizando los significados. Así, por ejemplo, una mujer víctima de violencia de pareja puede asumir que debe aguantar por amor o por sus hijos, o es reclutado infantil, puede pensar que su testimonio no es válido, porque los discursos dominantes han establecido esos testimonios de ideas como naturales o legítimas. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación masiva en la promoción de identidades y subjetividades? Los medios de comunicación masiva cumplen un papel decisivo en la construcción de reproducción. Como lo plantea Martín Barberó, los medios no son simplemente canales de transmisión y de información, sino espacios donde se construyen los imaginarios sociales y se disputan los sentidos sobre la realidad. Esto implica que las identidades personales y colectivas se moldean a partir de las representaciones mediáticas que pueden reforzar estigmas o abrir caminos para el reconocimiento.
¿Por qué la violencia simbólica influye en la construcción de estereotipos y percepciones de las identidades subjetivas propias de los demás y justifica relaciones de poder asimétricas y desigualdades? La violencia simbólica influye profundamente en la construcción de estereotipos y percepciones de las identidades y subjetividades, tanto propias como ajenas, a operar de forma silenciosa y naturalizada dentro de los discursos prácticos cotidianos. Según Bourdieu, la violencia simbólica es la forma de violencia ejercida sobre un agente social con su complicidad al interiorizar los esquemas de percepción y apreciación que le son impuestos. Como plantea Fraser, el reconocimiento injusto cuando ciertos grupos son representados de forma denigrante o invisibilizados constituyen una forma desordenada social tan grave como la redistribución y desigualdad de recursos. En este sentido, la violencia simbólica alimenta y perpetúa relaciones desiguales y de poder, no solo en lo económico, sino también en lo cultural, emocional y político. Por tanto, la lucha contra la violencia simbólica requiere desarticular los discursos que la sostienen, visibilizar su impacto en la subjetividad y promover formas más justas, críticas y plurales de representar y valorar la diversidad humana. Muchas gracias.